Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Este fragmento, que es la entrevista de la noche, hoy es con una psicóloga que trabaja en Buenos Aires. Ella es responsable de una asociación que se llama El Faro Asociación, precisamente. Es una institución dedicada a capacitar a profesionales y trabajar con profesionales un tema delicado, profundo, quizás de los más difíciles, que tiene que ver con el tramo final de la vida. Cuando ésta se instala en la vida de cada uno de nosotros, necesitamos acompañar a esas personas y además que los familiares sean acompañados. Y a esto se dedica el Faro Asociación, a cargo de la responsable de ella, la psicóloga Viviana Bislecker. Muy buenas noches, Viviana, desde Concordia, Entre Ríos, Radio LT15, programa 2 Café para 3, te damos la bienvenida. Buenas noches, Mario, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y para nosotros también es un gran gusto, se suma a esta mesa un periodista locutor reconocido que hace 1 año y medio nos viene acompañando desde que se inició la pandemia, yo viviendo en Buenos Aires, él aquí en Concordia, hacía el programa en forma presencial, yo en forma virtual. Se llama Guillermo Ruibal y ya te está saludando. Muy buenas noches, Viviana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por acceder a esta charla virtual. Y siempre aclaro a todos los invitados a las charlas, Viviana. Por el momento es un café virtual, pero esta es la promesa. Son muchos ya los que se van sumando por el paso del tiempo. Pero cuando todo pase, la invitación creo que va a tener que contratar un club o algo así. Nos va a invitar un café a todos. Para que no sea virtual y sea realmente real. Me anoto para la invitación. Viviana, muchas gracias. Y no solamente estás anotada para el café, ya que vas a tomar el café acá, te vamos a tener que invitar a que vengas a Concordia, ¿no? Lo cual también con mucho gusto. Qué lindo. Con mucho gusto. Bueno, yo hablaba del trabajo que vienen haciendo hace muchos años en el Faro Asociación, sí, y trabajando con profesionales, capacitando para esta trama tan delicada que es como ayudar a los profesionales a estar preparados para contener, para acompañar en estos momentos difíciles, y también particularmente cuando hay que hacerlo con las personas que están afectadas, ¿no? Y siendo este tu trabajo y el trabajo de todo tu equipo, yo me preguntaba, Viviana, frente a la realidad de esta pandemia que trajo, noticias ingratas, entre ellas la de muertes que no han podido ser despedidas de la forma en que estamos acostumbrados, que son parte de nuestros rituales. ¿Cómo lo percibís? ¿Qué podemos reflexionar sobre esta realidad de estos fallecimientos sin las despedidas deseadas? Sí, varias reflexiones. Una pregunta importante. Por empezar, en términos generales, creo que esta pandemia ha puesto luz sobre algunas situaciones, en particular con respecto al fin de vida, que es el tema que me ocupa, que no son en realidad una total novedad. La pandemia agudizó algunos contextos, como por ejemplo el que acabas de mencionar, la imposibilidad de la despedida, la imposibilidad de los rituales, etcétera. Pero también creo que es importante reconocer que previo a la pandemia no teníamos una cultura de acompañamiento en fin de vida y una cultura de duelo desarrolladas como, digamos, nos gustaría. Lo que la pandemia nos mostró es que no sabemos, en términos generales, hacerlo, no sabemos despedirnos, y la imposibilidad concreta de estar junto a las personas que fallecieron, la imposibilidad de duelar posterior a estos fallecimientos, nos presenta un gran desafío psicoeducativo.
diría yo. Por supuesto que estamos hablando en términos generales, y cada persona y cada familia y cada historia tiene su propia configuración. En términos generales, diría que nos desafió a encontrar otras maneras de despedirnos. La despedida es un proceso. La despedida ideal, por supuesto, sería en presencia, tomándose de la mano, mirándose a los ojos, diciéndose palabras de agradecimiento, perdón, etcétera. Eso no pudo ser en muchos casos. Hubo que recurrir a medios electrónicos, como los teléfonos celulares, las videollamadas, las cartas. Hubo que esperar para poder hacerlo posterior, porque aún aquellas personas que por diferentes circunstancias no pudieran despedirse, no solo por la pandemia, decimos, nunca es tarde. Nunca es tarde para despedirse, nunca es tarde para conectarse con la persona fallecida, para honrar la vida de esa persona. Lo que quiero decir es que la pandemia nos desafió a la creatividad, a afrontar un aspecto del sufrimiento para el cual no estábamos preparados y aprender a prepararnos. Claro. Este aprendizaje, ¿no? Aprender, saber cómo despedirnos, y esta reflexión tan, casi te diría, tan filosa, ¿no? En el sentido de no sabemos despedirnos, y que esto vino a echar luz, porque nos invita, nos convoca a que, bueno, desarrollemos este tramo final de modos diferentes. Y yo me preguntaba, Viviana, desde tu perspectiva, si tiene que ver con que a las personas, tiene que ver con una cuestión de la ignorancia, de no saber cómo despedirnos de los seres queridos, o tiene que ver con un proceso de evitación, de negación, de rechazo a esta, viste que vivimos en una cultura de una vida que niega la muerte, ¿no? Es decir, es una cultura donde la enfermedad, la muerte está a un costado. Entonces digo, ¿tendrá que ver con una dificultad de aprendizaje o con este proceso de rechazo y negación que la cultura actual la estimula, ¿no? Sí, creo que las dos cuestiones que mencionás son complementarias. Uno de los motivos por los cuales no sabemos despedirnos es porque no incluimos los finales en la vida. Y no me refiero solamente a la muerte. Claro. A veces no sabemos despedirnos de un vínculo que termina, no sabemos despedirnos de un lugar del cual nos alejamos. Nos gustan los comienzos, no nos gustan los finales. Y en ese preferir los comienzos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos recortando una parte de la vida y no tomando la vida completa, con todo lo que trae. Entonces, en principio no aprendimos o no sabemos despedirnos por ese motivo. Y por ese motivo no nos preparamos para los finales, no contemplamos, nos preparamos para tantas cosas, nos preparamos para el parto, nos preparamos para una mudanza, para un viaje, para un casamiento, pero no nos preparamos para morir. Claro. Y creemos siempre, o casi siempre, que la muerte está lejana. Y otra de las grandes noticias de esta pandemia es que la muerte puede suceder en cualquier momento. Ya lo sabíamos, en algún rincón de nuestra conciencia lo sabemos, pero empujamos esa idea bien adentro para no enterarnos, entonces no nos preparamos para la muerte. Es fundamental realmente, Viviana, justamente, por un lado, esta preparación justamente para la muerte. Y también, como decía Mario, por ahí si nosotros no aceptamos, nos imaginamos, por ejemplo, una situación, a veces es muy doloroso, no nos gusta aceptarlo, pero es una realidad y es un tema que debemos charlarlo, por eso lo estamos haciendo justamente en la radio, en la noche de hoy. Suponemos X situación, el médico nos informa,
forma que un familiar cercano lamentablemente tiene una enfermedad que es irreversible, no hay solución y lamentablemente le queda poco tiempo de vida. Nosotros no queremos aceptar esta situación de que nuestro ser querido se despida de nuestro mundo, se vaya, se produzca el fallecimiento. ¿Cómo manejar esta situación? Porque nosotros queremos, si nos estamos despidiendo de este familiar y le damos a entender que pronto va a fallecer, le estamos causando un daño. Esta situación, ¿cómo podemos llegar a manejarla nosotros? Hay muchas creencias o mitos en relación a la comunicación en fin de vida. Y esa es una de las grandes tareas que abarcamos en el Faro, ¿sí? Poner luz sobre ciertas creencias, como por ejemplo, esto que acabas de decir, mejor no le digamos, porque entonces nos imaginamos que, frase que escuchamos muchas veces, va a bajar los brazos, ¿sí? Se va a entregar, va a dejar de luchar, va a sufrir. Y lo que la evidencia nos muestra la mayoría de las veces es que de eso no se habla, pero todos lo saben. Entonces, al no hablar de lo que está ahí, como el elefante en la mitad del living, está ahí, se desperdician importantísimas oportunidades de conversaciones altamente significativas. Hablar, conversar, dialogar entre familiares con la persona que está en fin de vida es una oportunidad única que nunca más va a estar, nunca más va a volver ese momento. Y se pueden tener conversaciones profundas, conversaciones sublimes, diría yo. Ahora, de nuevo, para todo eso hay que prepararse, hay que educarse. Por eso es un arte también, la comunicación es un arte, la preparación para el final de la vida requiere tiempo, paciencia, recursos, conciencia. Evitar hablar no alivia ni posterga la muerte va a llegar de todos modos, es inevitable y nos va a llegar a todos. Entonces es una apuesta de alto riesgo, no hablemos porque entonces nos evitamos el sufrimiento y después viene el arrepentimiento. Qué lástima, no hablamos, no aprovechamos, tantas cosas le hubiera querido decir, tantas cosas le hubiera querido preguntar. Bueno, hagámoslo. Claro. Hagámoslo a tiempo. La fuerte convicción que tenés, Viviana, y todo tu equipo en el Faro, precisamente se orienta a esta concientización, a este aprendizaje que, por eso bien lo llamás, también tiene que ver con una educación en los profesionales también, porque los profesionales también tienen que hacerse cargo de esto, y muchas veces los médicos, que son quienes tienen que dar la noticia, tampoco están preparados para poder comunicarlo de la manera genuina o más benigna para la persona que lo padece, y para el familiar, ¿no? Para el familiar. Es así. Los médicos, en términos generales, claro, por supuesto, tienen una formación que considera a la muerte como un fracaso o como una enemiga. Y ese es un gran error en términos culturales, en términos de conciencia. La muerte no es jamás un fracaso, ni del médico ni de nadie, ni es una enemiga a la que hay que vencer. Entonces, ahí radica parte de la dificultad, el considerar que siempre hay algo más para hacer, que está en juego tal vez el prestigio profesional, que si un paciente se muere, se interpreta como una falla en el profesional de la medicina. Y hoy en día, por lo menos en nuestra cultura, estamos viviendo una situación en la cual el final de la vida está altamente medicalizado. Muchísimas personas fallecen en terapia intensiva cuando en realidad la terapia intensiva no es un lugar para morir.
La terapia intensiva, el espíritu de la terapia intensiva es ser un lugar transitorio y excepcionalmente fallecer ahí por un imprevisto. Pero la realidad es que está tan medicalizado el fin de vida que las personas entran a terapia intensiva, y ahora en la pandemia lo hemos visto, el dramático ingreso a terapia intensiva y no volver a verse más, ¿sí? Cuando se podría pensar, con tiempo, por supuesto, en otras alternativas. Hay una interesante estadística que se hizo en Estados Unidos en donde se le preguntó a las personas dónde les gustaría morir, en qué lugar físico les gustaría morir. El 80% de las personas respondió: en mi casa. En mi casa quiere decir con mi familia, con mis objetos, con mis mascotas, con mi música, con lo que sea que define a la vida de una persona. Pero siendo posible, porque a veces no es posible, se calcula que solamente el 20% lo logra, de 80 a 20. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa gran diferencia? Porque las personas no lo comunican, no le hacen saber a su médico, a sus familiares, que eso es lo que desean. Entonces, cuando llega el momento, el sistema altamente medicalizado decide. ¿Y qué decide? Internar, terapia intensiva, aparatos, fármacos, esa lucha contra la enfermedad, contra la muerte. Y es una pena, porque es una muerte en soledad, una muerte no preparada, con una calidad humana que deja bastante que desear. Sí, en los últimos tiempos, y lamentablemente por este tiempo de pandemia, han sucedido y lamentablemente siguen sucediendo muchísimas situaciones de gente que lamentablemente deja de existir, o ocurre en las terapias intensivas, otros no. Y en muchos casos, Viviana, en el caso aquí en nuestra ciudad, lamentablemente hemos tenido varios casos donde varias familias han sido dañadas por esto. ¿Por qué? Porque son 2 o 3 integrantes de la misma familia que fallecen. En este caso, bueno, por el COVID. ¿Qué consejos le podríamos dar, o qué consejos le podrías dar usted, Viviana, como profesional, como psicóloga, para estas familias que está tan golpeada por esta situación? ¿Cómo manejar? Porque realmente, si uno pierde un familiar, es realmente muy doloroso y muy difícil de llevar adelante, más aún si pierde 2 o 3. Mucha gente se siente culpable por esta situación. Totalmente. Hemos visto muchos casos así, hemos acompañado desde el Faro. En primer lugar, lo que yo diría es que se tomen tiempo, mucho tiempo, para procesar lo que pasó, para esperar el momento oportuno de hablar, para permitirse el silencio, el llanto, el no entender, el no comprender, el impacto, es lo que se llama el estupor, ¿sí? Como primeras etapas del duelo. Lo primero es tiempo, sin apuro. Hay, lamentablemente, recetas para el duelo, ¿sí? Bueno, no escuchar ninguna receta de cómo hay que hacer el duelo. Claro. Que cada persona haga el duelo como lo sienta. Que busque ayuda cuando sienta que la necesita. Hay muchos grupos de duelo, y los grupos de duelo cumplen la misión de ser una red de apoyo, estar con otros que también están duelando y que pueden comprender, pueden escuchar, que pueden incluso hasta orientar. Entonces, esas 2 cuestiones básicas, tiempo y apoyo, red de apoyo. Y la otra cuestión, vos mencionaste algo antes en relación a los rituales, darle lugar a los rituales de duelo. Las personas muchas veces se alivian cuando prenden una vela, cuando escuchan una canción, incluso cuando se ponen un retrato delante y le hablan y le conversan a la persona fallecida.
darse esa posibilidad incluso de crear rituales, ¿sí? Para poder destinar un tiempo sagrado al duelo. Y básicamente paciencia, mucha paciencia. Eventualmente se va a acomodar, eventualmente se va a aceptar. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No se puede predecir, no se puede predecir. Depende de cada caso, depende de las circunstancias, depende de quién era el fallecido o los fallecidos, qué vínculo tenían, qué significaban para cada persona. Son tantas las aristas del duelo que es importante darle lugar a esa complejidad. Bien. Bueno, Viviana, siempre es enriquecedor compartir contigo, charlar, adentrarnos, ingresar en estas honduras de la vida que nos hacen ver algunas cuestiones que debieran estar más en la superficie, ¿no? Y quedan como escondidas. Y vos tenés la gran capacidad de, a través de tus palabras, de hacerlo claro, de hacer comprensible cuestiones que a mucha gente le resulta difícil acceder y que, como decía también antes, tiene mecanismos evitativos ante la situación de muerte, ¿no? Así es. Sé que hay todo un equipo que está trabajando en distintos programas dentro de del Faro Asociación. Contanos un poquito y le contamos a la audiencia. Sí. Bueno, nosotros tenemos un área educativa en la cual brindamos diferentes capacitaciones. La principal es un diplomado, una diplomatura en acompañamiento en fin de vida. Lo venimos haciendo desde que se fundó el Faro. A partir de la pandemia nos manejamos exclusivamente virtual, no estamos dando los cursos presenciales. Esa diplomatura dura 1 año, es una formación que tiene tanto un eje de trabajo interior como un eje de recursos para el trabajo con las personas que acompañamos. Nosotros hemos desarrollado un método propio, que es la integración de muchos saberes de distintas culturas y de distintas épocas, y con eso hemos configurado una propuesta metodológica. También estamos haciendo, en conjunto con otra institución dedicada a duelo, justamente por primera vez, un diplomado en tanatología en este momento. Estamos iniciando el proceso. La tanatología es una integración de saberes interdisciplinaria que abarca tanto el antes como el después de la muerte. Además tenemos un área asistencial. En el área asistencial está conformada por un equipo de 25 personas que se han formado con nosotros, que a partir de la pandemia se constituyó como un voluntariado social que brinda el acompañamiento online y en forma solidaria con aranceles institucionales a toda persona que lo solicite. Además de eso hacemos diferentes actividades. Fuimos pioneros en lo que se conoce como Descafé, ahí coincidimos en el nombre con ustedes. El Descafé es una franquicia social, se realiza en todo el mundo, fuimos los primeros en Latinoamérica. Es una reunión de personas durante 1 hora y media para conversar libremente sobre la muerte. Es una agenda abierta. Y es realmente extraordinario lo que sucede. Tenemos personas que vienen a todos los Descafé, como fans nuestros. Qué lindo, qué bien, qué bien. Sí. Sería importante, Viviana, disculpa que te corte, pero sería importante para decir, porque hay mucha gente que está escuchando, la radio llega a muchísimas provincias, a gran parte de la República Argentina, seguramente puede haber mucha gente interesada en poder acceder o poder participar. ¿Cómo hacen para poder contactarse con el Faro? Bueno, en principio tenemos un correo electrónico que es proyectoelfaro@gmail.com. Tenemos página web que es elfaroasociacion.org.ar. Bueno, www, ¿no? elfaroasociacion.org.ar. Tenemos página de Facebook que es El Faro Asociación. Tenemos Instagram, El Faro Asociación. O sea que hay muchas vías por las cuales se pueden contactar con nosotros y descubrir, explorar los servicios que brindamos, y con mucho gusto los vamos a recibir.
Muy bien, eso es importante porque seguramente mucha gente quiere participar. Les pido un segundito, leo algunos de los mensajes porque bueno, hay mucha gente que se está comunicando, no podemos dar lectura a todos los mensajes, pero bueno, allí Karina hace un comentario: muchos tenemos miedo a la muerte, no reaccionamos, que es algo de la vida y no podemos, nos podemos ir hoy. Por eso es que se dice, vive el hoy como si fuese el último día. Estar agradecidos por la luz que vivimos, los días que tenemos, nos dice Karina. Paula dice, muchísimas gracias Viviana por la charla, muy clara todas tus palabras, sumamente enriquecedoras, bendiciones para vos, dice Paula. Y también tenemos gente que se comunica a nuestro contestador automático, lo escuchamos. Noche. Estoy escuchando la conversación del psicólogo y es tan cierto, que la alegría de nosotros tendría que ser cuando estamos vivos, saludando, dando un beso, una flor, no después llorar cuando está muerto, saber que se nos vamos. Para mí la alegría es esto. Yo cuando muera no quiero una flor, quiero que me la den ahora, no cuando me muera. Hablo en esto, espero que puedes ahí, chao. Bueno, muchas gracias. O sea, a toda la gente, tanto que en el caso de Vince, allí en el contestador automático, y la gente que también que nos escribe a través de las redes sociales. ¿Querés aportar algo a lo que escuchaste, Viviana? ¿Cómo, perdón? No, si querés aportar algo a lo que escuchaste, ¿no? Bueno, agradecer Claro. los comentarios, decir que me alegro mucho de que resulte claro y contarles que el Faro es un lugar en el que esperamos que toda persona pueda acercarse y encontrar algo de lo que va buscando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, es una gran propuesta, la valoramos y por supuesto apoyamos a que se entusiasme la gente a poder hacer contacto con estas realidades que por allí miramos para otro lado y que ahora sí, con la claridad que lo estás contando, lo estás diciendo, hace que sea más llano y que nos compromete a pensar nuestra vida, incluyendo la muerte en ella, ¿no? Aprender a aceptarlo. Y sí. Que todos debemos hacerlo. Yo diría que prestar atención a la muerte y directamente nos lleva a prestar atención a la vida. Claro. Y darnos la posibilidad de vivir la vida que queremos vivir. Bien. Para después poder morir la muerte que queremos morir. Qué lindo. Viviana, muchísimas gracias por tus palabras, por tus reflexiones y por el tiempo que nos has dedicado a nosotros, a nuestra audiencia, en esta noche de Dos Cafés para Tres. Muchísimas gracias y mucho éxito con el programa. Muy agradecida. Dos Cafés para Tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos Cafés para Tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos Cafés para Tres.